La clase es sobre sonido. Sonido. Bueno, ¿están escuchando bien? ¿Sí? Qué suerte. Simples. No tenía eco nada. Não, tá bem bom. Está bien. Entonces, el sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Alguien tiene una idea de qué es sonido? El sonido, gente, es un tipo, el sonido es la sensación en el órgano del oído producida por el movimiento ondulatorio en forma de ondas, debido a los cambios de presión de un medio elástico, o sea que de la parte externa a un medio líquido. Cuando llega hasta la parte coclear, entonces de aquí viene por el oído en formas de ondas mecánicas por un medio, le conoce medio elástico, ¿verdad? Entonces pasa aquí a un medio líquido, porque aquí está el líquido, la perilinfa, acá adentro de la cóclea. Y esos movimientos hacen que se produzcan unos movimientos en las células que se encuentran aquí en el caracol y son los que producen el impulso nervioso que envían al cerebro para que se interprete como sonido. Entonces, el sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino una sensación creada por el cerebro al percibir ligeras vibraciones en el aire. Entonces, es una manera especial y propia de sonar que tiene determinada cosa. Entonces, todos los elementos tienen un sonido que son emitidos cuando, por ejemplo, si nosotros ejecutamos un instrumento, ese instrumento emite un sonido. Ese sonido viaja en forma de ondas, viaja y llega hasta nuestro oído y después vamos a explicar cómo se interpreta el sonido. Entonces, la onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo, el sonido, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, y ellos se propagan a través del espacio, transportando energia. El sonido principalmente, se a gente coloca o som muito forte e coloca um copo, ele tem capacidade de quebrar o copo, entendem? Um copo de vidro, uma copa, una ventana, dependiendo, entonces el sonido tiene energía dependiendo de la fuerza de la emisión del sonido. Entonces, existen dos tipos de ondas, las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas, nosotros ya vimos en las clases anteriores que son las ondas ionizantes, no ionizantes, que ellas son capaces de viajar en el vacío y tienen una velocidad constante. Entonces, las ondas mecánicas son producidas por algún tipo de elemento. El sonido, por ejemplo, es producido por un elemento que se propaga en forma de ondas mecánicas. El sonido o sea que las ondas mecánicas son aquellas ocasionadas por una perturbación para su propagación en forma de oscilaciones periódicas y requieren de un medio material. El sonido no viaja en el vacío. El sonido não viaja no vácuo.
Solamente el sonido necesita de un elemento para poder viajar. O som de minha voz falando com uma pessoa só dá para ouvir ao redor de alguns metros. Mais longe já não dá para ouvir. Mas o som dá para viajar bem longe se a gente colocar algum meio para ele, tipo algum metal ou líquido, o som pode viajar muito bem para longe. Entonces, por ejemplo, las ondas producidas en un resorte, una cuerda en el agua o algún medio por el sonido. Entonces, qualquer coisa que a gente faz som e coloca um material para ele, o som é capaz de viajar bem longe. Vocês lembram daquele jogo que quando somos crianças que colocamos duas latas com um fio e podemos ir para longe conversar? Telefone sem fio, con fio realmente. Sí, sí. Entonces, el sonido tiene la capacidad hasta de viajar muy lejos si es que existe un medio que le conduce. Y como el sonido se propaga en forma de ondas, el sonido tiene los mismos elementos que las ondas electromagnéticas. Solo que las diferencias son que el sonido no hay ondas ionizantes, no genera ningún daño, ni el estar en o sea que genera daño, pero solamente al oído si escuchamos demasiado. Pero así, por ejemplo, no existe ondas ionizantes ni de mucha energía cuando hablamos en términos de la exposición del cuerpo. Entonces, cresta, el punto más alto, el punto máximo de saturación de la onda. Entonces, la parte positiva se llama cresta, la parte negativa valle. El periodo es el tiempo que tarda la onda de ir de un punto de máxima amplitud al siguiente. Entonces, de aquí hasta aquí se le conoce como periodo o tiempo. Lo mismo que los elementos de las ondas electromagnéticas. La amplitud sería el tamaño de la onda. La distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. Entonces, de aquí hasta acá, amplitud o altura, anchura de la onda. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite un elemento. Entonces acá frecuencia, número de veces que es repetida la vibración. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de cualquier cosa, cuando ustedes escuchan frecuencia, es la cantidad de veces que se repite cualquier elemento. Valle es el punto más bajo de la onda. Entonces, punto más alto, cresta. Punto más bajo, valle. La longitud de onda es la distancia que hay entre las ondas, desde un inicio de la onda hasta el final de la otra onda. Se le conoce como longitud de onda. Y la velocidad aquí va a depender del medio que se propaga. No es como las ondas electromagnéticas que ellos tienen velocidad constante. Entonces, el sonido se produce por la vibración de las partículas. A cada una de estas vibraciones se le llama hertz. El nombre se le da porque la persona que descubrió fue un alemán llamado Heinrich Rudolf Hertz, y también descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas. Entonces, él fue el que pudo medir las ondas sonoras y las midió y les llamó a su medición hertz. Entonces, la frecuencia se define como el número de oscilación por unidad de tiempo. Entonces,
cantidad de oscilación o cantidad de onda, frecuencia. Entonces, en la frecuencia, en sonido se mide por segundo. Entonces, generalmente, la cantidad de sonido por segundo es lo que se mide en hertz, entendiendo por oscilación el ciclo completo de una onda. Entonces, el inicio al fin de la onda se le conoce como oscilación. Si se producen muchas oscilaciones en un segundo, estaremos hablando de altas frecuencias. Entonces, si hay muchas ondas en un segundo, se le dice que tienen altas frecuencias. Si hay pocas oscilaciones en un segundo, son de baja frecuencia. Entonces, como ya les dije aquí en esta slide, el sonido no viaja en el vacío. El sonido necesita de un elemento para poder propagarse. Entonces, cuanto más denso es un elemento, mayor es la velocidad del sonido. Cuanto menos denso es un elemento, menor es la velocidad del sonido. Entonces, el sonido se propaga, se transmite a través de los medios materiales, principalmente los sólidos. La velocidad del sonido en los sólidos es demasiado grande la diferencia con, por ejemplo, el aire. Pero también viaja por los medios líquidos y gaseosos, pero nunca a través del vacío. El sonido no viaja en el vacío. El sonido no se puede propagar por los medios no elásticos. La plastilina, ¿sabe aquella massinha que utilizan las crianças no preescolar para brincar? Sí. Entonces, el sonido, el sonido no viaja por la plastilina, no viaja. ¿Cómo se llama como esa tampa de un vinho? Nosotros le llamamos corcho. Rolha. Olha, Cortiça? Rolha. cortiça. Rolha de cortiça. Entonces, Cortiça eu acho que é material, não é? sí, Cortiça é material, o nome é rolha. No, corcho es el material. Del material yo hablo. Entonces, el sonido no viaja en plastilina, tampoco por corcho. Y podemos ver acá la velocidad del sonido de acuerdo a los medios. Cuanto menos denso, ¿vocês lembran que era densidad cuando vimos fluidos? A definição certa, o nome não. ¿Qué es densidad? La cantidad de materia que tiene un elemento, ¿verdad? Cantidad de masa, cantidad de molécula, cantidad de elementos. Massa e volume de um material. Cuanto más elementos, cuanto más masa tiene un elemento, más denso es. Cuanto menos elementos, cuanto menos masa tiene un elemento, es menos denso. Entonces el gas es poco denso. El líquido ya va aumentando la cantidad de elementos, la cantidad de moléculas ya tiene más densidad. Y el sólido es muy denso. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, el sonido viaja por el medio gaseoso con una velocidad muy baja. En el aire a 20 grados centígrados, 340 grados, 340 metros por segundo. Cuanto más frío es un lugar, la velocidad va a disminuir también. Cuanto menor es la temperatura, la velocidad del sonido va a ir disminuyendo. Cuanto más aumenta la temperatura,
también la velocidad va a ir aumentando, la velocidad del sonido. Entonces, el sonido en los gases su velocidad es muy poca. En el agua podemos percibir que ya es más o menos 4 a 5 veces más que en el aire. En lo sólido la velocidad es 4 veces más que en el agua. Entonces, en el aluminio, 5100 metros por segundo. En el hierro, 5130 metros por segundo. Entonces, el sonido, cuando más denso es un elemento, más es la velocidad. Entonces, la amplitud del sonido, cuanto más grande es la amplitud del sonido, más intenso va a ser el sonido. Cuanto más chico es la amplitud, menos intenso va a ser el sonido. Entonces, el sonido o sea que la amplitud de este va a ser muy intenso. Cuanto más grande es su amplitud. Ô, prof, Hola. essa parte de amplitude ela tem a ver com graves e tiver uma amplitude maior e o agudo menor? Sí. Yo ya voy a explicar. Graças. Entonces, como ya le estaba diciendo, la propagación. ¿Qué es propagación? La forma de viajar del sonido. La propagación del sonido depende de la elasticidad del medio. La elasticidad depende de la capacidad de recuperar su forma inicial. Cuanto a mayor elasticidad, mayor velocidad del sonido. Ejemplo, el acero es un medio muy elástico, en contraste con la plastilina que no lo es. Después, la densidad, que ya les dije, cuanto más denso es un elemento, mayor es la velocidad del sonido. Un sonido viaja más rápido en un medio más denso. La temperatura, lo mismo. A mayor temperatura, mayor velocidad. A menor temperatura, menor velocidad. Y cuando hablamos del sonido y el cuerpo humano, los tejidos, solamente para tener una idea, porque vamos a ver esa clase de ultrasonido el viernes. Entonces, el sonido viaja en los tejidos que tiene aire, como ya dijimos, en el aire su velocidad es muy baja, solamente a 331 metros por segundo. La grasa, gordura, 1450 metros por segundo. Tejidos blandos, todos los tejidos blandos, 1540 metros por segundo. En el cerebro, 1549. Hígado, 1549. Riñón, 1561. Músculo, 1585. Y como podemos percibir, el hueso, la velocidad es mucho mayor. ¿Por qué en el hueso es mayor la velocidad? Densidade maior? Por la densidad. Están comprendiendo entonces lo que sería densidades. Entonces, como propiedades del sonido, una de sus propiedades más utilizada es la reflexión. La reflexión del sonido se produce cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo y este obstáculo hace que cambien de dirección. Y cuando hablamos de reflexión en sonido, se utiliza el eco y la reverberación. Entonces, ¿qué? El eco es una forma de reflexión del sonido y también la reverberación. ¿Qué es el eco? El eco es el sonido reflejado al oído
que llegan al oído con un intervalo de al menos una décima de segundos. Entonces, aquí la persona está gritando. El sonido viaja, encuentra un obstáculo, hace reflexión y por milésimas de segundos se vuelve a escuchar lo mismo que dijimos. O sea que eso se le conoce como eco. Eco. Que es lo que se utiliza para la ecografía con los ultrasonidos. La reverberación es cuando para que se produzca la reverberación el obstáculo debe estar a menos de 17 metros. Aquí, por ejemplo, tenemos un elemento que está produciendo sonido. El elemento que tiene que escuchar y a más de 17 metros se encuentra un elemento que va a producir la reflexión. Entonces, la persona que se encuentra en este punto va a obtener el sonido va a viajar para todos los lados. Pero entonces, la persona que se encuentra aquí va a escuchar un sonido que viene del ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Alto-falante. Entonces, Parece um megafone. megafone. Alto-falante. Entonces la persona va a escuchar el sonido que viene del megafone o alto-falante, pero también ese sonido va a ir y va a colisionar por este elemento y va a producir una reflexión. Entonces la persona va a escuchar el sonido del alto-falante y también el sonido reflectido. Y la persona no va a conseguir interpretar qué es realmente lo que está escuchando, porque el sonido inicial y el reflejo se solapan y resulta difícil comprender qué es lo que se está diciendo. No sé si me están entendiendo. A eso se le conoce como reverberación. Professora, Oi. ô professora, uma dúvida. No caso dos morcegos, ele usa o eco para poder estar se locomovendo, né? No caso, se tiver menos de 17 metros, ele não consegue ver no caso, desviar do objeto? Não, é que o morcego é ele que produz o som el sonido que va, tipo, es el propio murciélago el que está emitiendo el sonido. Y de acuerdo, vamos a supor que aquí tengo una árvore. El sonido va a colisionar por el árbol y va a volver al morcego. Tipo, é um morcego que está emitindo e o eco volta pro propio morcego. Este sería un elemento que emite sonido, pero si una persona se encuentra en el centro entre el elemento que está emitiendo y también existe otro, ¿cómo se dice? Un obstáculo que hace reflexión del sonido, este sonido no se puede comprender, no da para comprender el son. Entendi, valeu. Entonces, esos son reflexión. Ahora, la refracción es el fenómeno debido a las variaciones del medio transmisor o al cambio del medio. Entonces, si es que el sonido va a pasar, por ejemplo, de un medio aire a un medio líquido, el sonido va a tener un cambio de dirección. Entonces, va a haber una refracción del sonido. La difracción es la desviación de la onda sonora al pasar por el borde de un cuerpo. Entonces, aquí podemos ver que hay
una persona que está hablando con esta persona y acá hay una pared. El sonido viaja y le rodea a la pared. ¿Cómo se dice rodea a la pared? Mesma coisa. Rodeia, né? Sobe. Não sei. Desvia. No, rodea. Não, é Contorno. rodeia mesmo, prof. Contorna, algo assim. Le contorna. Entonces le contorna. Aquí. El sonido le contorna, le rodea en este caso a la pared. Aquí la persona le habla y el sonido rodea y la persona que está acá escucha sin ninguna pérdida de sonido. El sonido se escucha. Después está la contaminación. El sonido, cuando nosotros escuchamos y ese sonido no nos provoca ninguna molestia, ninguna irritación, ningún incómodo, entonces el sonido se le conoce como sonido, um som. A gente consegue ouvir, não é incômodo, não é irritante, não provoca estresse. Uma vez que o som é irritante, provoca estrés, é incómodo, ya se le conoce como contaminación acústica. Y la contaminación acústica puede generar efectos fisiológicos y efectos psicológicos. En los efectos fisiológicos pueden producir pérdida de la audición y sordera. En los no auditivos, alteración del ritmo cardíaco, hipertensión y presión arterial, por causa que produce mucho estrés. En los efectos psicológicos, cuando el sonido tiene más de 60 decibeles, ya reduce la profundidad del sueño, la persona no consigue dormir profundamente. Hay una disminución de la memoria y produce mucho estrés, irritabilidad, ansiedad y mal humor. Entonces, la contaminación acústica já não é um sonido. Sabe, gente, se uma pessoa ouve um audífono, auriculares, e a pessoa do lado, você está ouvindo os auriculares, e a pessoa de ao lado consigue escuchar o que você está ouvindo, dá para ouvir o que você está ouvindo, você está fazendo uma contaminação acústica. Con el pasar del tiempo, você pode chegar a perder la audición. ¿Están entendiendo? Professora, Oi? mas no caso aí tem que, por exemplo, até 60 decibel, beleza. Passou de 60, chega a 80, por exemplo, tem o limite de tempo por exposição prolongada, para poder ter perda e começar a ter essas sensações. Ah, sim. Claro. Si eso de aquí es solamente algunas veces, no ocurre nada. Si es que eso es demasiado repetitivo, sí. E depende da intensidade também. Sí, depende de la intensidad. Entonces, el sonido tiene cualidades. Una de las cualidades es la intensidad. La intensidad, existen dos tipos de intensidades, el sonido fuerte y el sonido débil. ¿Qué es la intensidad? Es la cantidad de sonido que emite un objeto al vibrar. Entonces, cuanto mayor es la amplitud de un sonido, el sonido es más fuerte. Cuanto menor es la amplitud de un sonido, el sonido es más débil o más suave. Cuanto más fuerte es el sonido, más amplitud tiene la onda. La intensidad sonora que hay en un lugar determinado se mide en decibeles y está relacionada con la magnitud física e intensidad de la onda. Entonces, cuanto más amplio es la onda, más fuerte
es el sonido, tipo el tambor. El tambor tiene una amplitud muy grande, el sonido es muy fuerte. El triángulo, su amplitud ya es menor, el sonido es más suave, más agudo. Entonces, la intensidad de la onda es la cantidad de la sensación auditiva que produce un sonido fuerte o débil. Entonces, la cantidad de sensación auditiva que nosotros estamos escuchando. Esta intensidad depende de la energía que transporta la amplitud. Entonces, cuanto mayor es la amplitud, más energía, más fuerte. Menor amplitud, menos energía, menos fuerte. El distancia del foco al emisor, entonces la distancia que hay del elemento que produce el sonido a la persona que está escuchando. Y la capacidad auditiva del oyente, entonces la capacidad de si la persona tiene una buena audición o ya no. Esta intensidad se mide por decibeles, que es la mínima variación de intensidad sonora que percibe el ser humano. Se le pone, por ejemplo, a 0 el umbral auditivo, que sería más o menos a noite, quando está tudo silencioso e cai uma agulha, dá para ouvir, né? Sim, prof. Mas agora, com esse barulho de fora, TV ligada, agora não dá para ouvir, o mínimo barulho não dá para ouvir nada agora, mas quando está tudo silencioso, qualquer barulhinho já dá para perceber. Entonces, se le considera a 0 el umbral auditivo. 20 decibeles el susurro, el hablar así despacito, 20 decibeles. El barullo, o sea, el barullo, o sea, que el sonido dentro de una biblioteca en silencio, ¿verdad? 40 decibeles. Una conversación normal, mas tem pessoas que gritam, pero normal, 60 decibeles, ¿entienden? 60 decibeles que dijimos que era el límite. Ahora, a partir de más de 60 decibeles ya comienzan a ser molestoso o incómodo dependiendo de la exposición de la persona a esos ruidos. Tipo, tem fábricas onde as máquinas estão trabalhando 24 horas. As pessoas que trabalham aí ficam ouvindo, se a pessoa trabalha 8 horas todo dia ela ouve esse barulho das máquinas. Então, todo dia, 8 horas, ouvindo um barulho imenso de 80 decibeles, va a generar con el tiempo, si es que la persona no utiliza el protector de oído, va a comenzar a tener problemas con el tiempo. El ruido en el metro, acá ya comienza a ser más riesgoso, 90 decibeles. Una banda de rock já é 110 decibeles. Vocês já foram em uma discoteca e no outro dia vocês ficam um dia com um zumbido no ouvido? Sempre. Sempre, né? Sim. Nossa, várias vezes. Eu fui no show do Safadão, eu fiquei do lado de uma caixa de som, mano. No outro dia eu não consegui ouvir nada, só o fim. Então, gente, isso daqui pode provocar sordeira se isso daqui é constante. Pero la cosa, tipo sordera a una edad temprana. Después el sonido del taladro. ¿Cómo ustedes llaman este que perfora el chão? Oscar. Brincadeira. El sonido del taladro, 120 decibeles. Entonces, todas las personas que trabajan en el metro, fábrica, as pessoas que estão em um lugar onde o som é muito alto têm que usar, gente, protetor
senão vai ficar muito cedo sem eu conseguir ouvir. El despegue del avión ya tiene la capacidad de inclusive romper el tímpano. Entonces, a partir de aquí ya doy. A partir de 110 decibeles ya se inicia el umbral de dor. ¿Qué? Aí, onde você falou, né, que já provoca a sensação de dor. A onda, ela já não é mais, como é que eu posso dizer? Ela já não é mais linear. Ela já aparece com picos altos, baixos, em todas as posições possíveis. Ela é altamente desordenada. E aqui no Brasil, a partir de 80 decibel, qualquer fábrica, seja o que for, produzir 80 decibel já tem que ter EPI. E é obrigado por lei. Que isso é? É equipamento de proteção. Ah, sim. Toda pessoa, como eu falei, toda pessoa que trabalha em fábricas, essas coisas, elas têm que fazer audiometria cada 6 meses. Elas também têm, assim, porque elas estão expostas a muito barulho sempre. Tem as leis que tipo, que le respalda a las personas que trabajan en lugares donde hay mucho ruido, en el metro, en las fábricas, en el aeropuerto. Eles têm que usar protetores sempre. Eles têm que fazer antes de serem contratados e a cada 6 meses realmente tem que fazer. Porque dá muito processo para as empresas quando eles não fazem isso. E é altíssimo. Sim, gente, sim, porque como eu falei, a pessoa fica muito rápido, perde muito rápido a audição, se estando em constante exposição sem nenhuma proteção. Mas sabe qual é o maior problema, professora? É porque, tipo assim, quem tem perda auditiva induzida por ruído, ela tem uma perda auditiva que não é tão perceptível. Então, quando as pessoas que têm essa perda vêm perceber, elas já estão com a perda imensa, que às vezes um aparelho auditivo não compense. Não compensa mais. Entonces, ahora hablamos del tono. Eso era en cuanto a la intensidad. Ahora el tono. Es la altura tonal. Cuando hablamos musicalmente hablando, el tono es más alto cuando el sonido es más agudo. Entonces, el sonido agudo, el tono es más alto. El tono es más bajo cuando el sonido es más grave. Esta relación está relacionada con la frecuencia. Los sonidos graves tienen mayor frecuencia. Los sonidos graves tienen baja frecuencia y los sonidos altos, ellos son los de gran frecuencia. Eu coloquei para gravar a aula. Eu esqueci, acho. Colocou sim, Bruno. Entonces, los sonidos con mayor frecuencia son los altos o agudos. Los sonidos con menor frecuencia de cantidad de ondas, son más graves. Tipo, a voz de un hombre es más grave, ¿no? Es más, la frecuencia hay menos frecuencia. La voz de la mujer es más aguda, porque tiene más cantidad de frecuencia, por eso es más irritante. Tem cada voz irritante, nossa. Eu não consigo nem ouvir. Verdade. Tem razão, prof. Por isso tem homens que não querem nem falar com a esposa. Ay. Bueno, el timbre. El timbre sería eso que le caracteriza a cada elemento, tipo, si una persona que conoce de los instrumentos musicales escucha una música
sem necessidade de saber de ler ou de alguém falar, ela consegue saber que está ouvindo uma guitarra, que está escuchando un bajo, que está escuchando un piano. Entonces, ese sonido característico de cada instrumento musical se le conoce como timbre. También cuando hablamos de nosotros los humanos, el timbre sería el timbre de voz. El timbre de mi voz, vocês sem me verem, vocês já vão saber que sou eu, né? Sim. Vamos sim, prof. Entonces, el timbre sería la cualidad que nos permite distinguir el sonido producido por un instrumento o el sonido de cada voz de cada persona. La onda resultante tiene una forma diferente. Entonces, por ejemplo, acá hay dos personas hablando y diciendo la misma palabra, pero cada persona tiene un timbre diferente, él puede distinguir quién es quién. Ahora vamos a hablar un poco ya sobre la parte de la audición. El oído se divide anatómicamente en oído externo, donde se encuentra el pabellón auricular externo, pabellón, que es la oreja que nosotros, o sea, que la que nosotros enxergamos. Después está el conducto auditivo externo. Entonces a esto le conocemos como oído externo. Después está el oído medio, donde se encuentra la membrana timpánica y los huesos, el estribo, o sea que yunque, martillo y estribo. Se encuentra aquí en el oído medio. El oído medio también el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo externo, conducto auditivo interno. Y después está el oído interno, donde se encuentra la cóclea, que es donde se encuentran las células que van a enviar el sonido al sistema nervioso central por el nervio que se va a salir acá. Entonces, el pabellón auricular reúne las ondas sonoras que entran al conducto auditivo. Entonces, él reúne la onda y va al conducto auditivo externo. Después está el conducto auditivo externo, que desemboca aquí en el tímpano, tiene aproximadamente 2,7 centímetros de longitud y un diámetro de 0,7 centímetros. El sonido viaja del medio externo, viene por el conducto auditivo externo y choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana que está puesta en movimiento por la onda que alcanza. Cuando llega aquí la onda sonora, hace que la membrana timpánica entre en movimiento. Ustedes saben que esta membrana timpánica es impermeable. Impermeable. No pasa nada de lo que, o sea que hablando, por ejemplo, agua, en cera, cualquier cosa que entra acá en el oído no va a pasar al oído medio, porque esta membrana timpánica es impermeable. Entonces, ustedes están viendo este vermelhinho que está acá. Esto se llama trompa de Eustaquio. Es un conducto que tiene comunicación entre la faringe, la nasofaringe, la nariz y la faringe con el conducto, con el oído medio. Entonces, para que este oído medio sea aireado, para que entre oxígeno, aire, aquí el oído medio está un conducto que está en comunicación con la faringe. Vamos a ver aquí faringe en anatomía. Faringe. La faringe se divide en tres: nasofaringe,
Aquí. Aquí la parte nasofaringe, porque está la cavidad nasal, la cavidad orofaringe, la cavidad oral y la faringe, y acá laringofaringe, la parte de la laringe y la faringe, o también llamado hipofaringe. Nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe o hipofaringe. Entonces, aquí en esta parte está el conducto, la trompa de Eustaquio. ¿Me están no entendiendo? Entonces, la trompa de Eustaquio tiene comunicación con el oído medio, que es por donde va a ingresar el aire para airear el oído medio. En las crianzas, gente, la trompa de Eustaquio es más horizontal. Es más horizontal. Entonces, cuando la crianza tiene, por ejemplo, una obstrucción de la cavidad nasal por moco, entonces comienza a entrar moco, porque es más horizontal, porque ainda están en desarrollo. Comienza a entrar moco al oído medio y eso hace que tenga dores de ouvido. Dores de ouvido. Entonces se le tiene que dar un descongestionante nasal y un antiinflamatorio para que eso de aquí pueda pasar el dolor de oído. Para que salga todo el catarro y se descongestione. Porque como ya les dije, no hay comunicación medio del oído externo, del medio externo, de aquí no pasa nada para acá. Ni agua, ni cera, ni nada. Entonces, ¿cómo es que ocurre la inflamación por este conducto que se encuentra en la nasofaringe? Ô, prof, Professora, Oi. quando pode a ir, pode. gente faz, quando a gente faz mergulho e dá aquela pressão no ouvido, a gente tem instrução para fazer equalização do tímpano, que é quando você tapa o nariz e sopra assim, né, com o nariz. Seria essa nasofaringe que faz esse trabalho, então? Sim, isso aí. Entendi. Por el aire que vai acumular aqui. Professora, é quase a mesma pergunta. Acho que o cara leu a minha mente. Professora, quando a gente desce, tipo, vai pousar o avião, a gente faz equalização, né? Mas essa diferença de pressão tem possibilidade de romper essa membrana timpânica aí? Porque eu já vi em mergulho de profundidade romper. Sim, Mas, pode romper. A diferença de pressão hace que... Porque aqui tem uma pressão e aqui tem outra. uhum, Então sim. pode romper. También el ruido muy fuerte también puede romper esta membrana. Falou para mascar chiclete, né? Ah, sim, para ficar en constante entrar y salir aire. ¿Están entendiendo, verdad? Então, sim, prof. Son 87 personas hoy, qué poco. Ni 100. Prova. Vai ter uma prova amanhã que tá todo mundo com medo. Ah, entendi. Amanhã prova de quê? Biologia. Biologia. Ah, biologia é difícil mesmo. Biologia e biofísica é o trem. As duas são as mais difíceis. Biofísica semana que vem, na sexta. Semana que vem a gente só vai dar... Eu vou fazer revisão na terça e na sexta, primeira hora. Depois eu vou fazer a prova de vocês às 16 horas, tá bom? Ai, professora, pega leve, pelo amor de Deus, por Jesus, por tudo que você tiver de mais sagrado. O Rodinei vai levar todos os bombons do mundo para a senhora. Cadê o Rodinei? Orquídea. Rodinei vai levar tudo aí na porta da casa da senhora. Ah, então tá nas mãos do Rodinei, então. E professora? Professora, a revisão vai ser na terça ou na sexta mesmo? Na terça e na sexta.
Daí São duas revisões, então. eu vou dar um pouquinho de revisão na terça, depois a outra, porque tem várias matérias, né? Ah, Depois sim. a outra revisão na sexta, e depois da revisão da sexta eu faço a prova. Ah, tá. Show de bola. E quais são as matérias, prof? Termodinámica, electricidad, en electromagnetismo, rayos-x, resonancia magnética. Vocês, ¿qué pasa? Después, efeitos de la radiación, después oí sonido y na sexta vou falar de ultrassom. Tudo isso? Obrigada. Tudo isso? Todo mundo muda agora. Tá mudo? É Ficou muito? mudo que ficamos sem palavras. Nós que ficamos sem palavras, prof. Em choque. Então é muita matéria? Muita, Parece prof. ser bastante, prof. Ô, prof, Oi? na parcial vai cair desde a primeira aula até a última que você der, até o dia? Não. Termodinámica, eletricidad, onda electromagnética, resonancia, rayos-x, después efeitos de la radiación, sonido y ultrasonido. Mas na final é tudo, né? Na final é tudinho. Entendi. Mano. Ai, prof, que faz um Na questionário, final, a prof não questionário quer fazer um. guiado. Oi? Um Na questionário final, guiado, assim, pra gente poder estar estudando para final, por favor. Mas é isso que eu coloco toda semana, os questionários para vocês estudarem para as parciais, para a final. Ô, prof. Oi? Não tem Biofísica 2, né? Não. É só essa, né? Sim. Gente, eu quero que vocês assistam um vídeo que tem 2 minutos lá na plataforma e vocês têm 2 minutos para assistir agora. Tá ok, prof. Depois volta, prof? Sim? Ah, graças. No me voy a ir porque no me hizo nada Leo. ¿Por qué? Ahora nosotros estamos terminando por acá, por la casa.
Avisen cuando ven todo. Entendí. Também terminei, viu, prof? Bueno. Entonces, el mecanismo de la audición. ¿Todos ya terminaron? ¿Todos ya vieron? Já vi, prof. Bueno. Sim, prof. El mecanismo de la audición se divide en 3 etapas. Una etapa es la recepción, cuando la onda sonora incide sobre el pabellón auditivo y el cual transmite por el conducto auditivo externo, ¿verdad? Orientación auditiva. Entonces, orientación auditiva. Su función es la orientación y depende de 3 factores: la intensidad del sonido, la fase en las ondas en que se encuentran, porque cuanto más lejos se encuentra el emisor de sonido, también va a ir disminuyendo la frecuencia del sonido, y el tiempo que tarda la onda en llegar al cerebro. Entonces, a esto le conocemos como recepción. El fenómeno de la audición normal en los seres humanos da lugar a un efecto de difracción de la onda sonora. Después está la transmisión. La transmisión se efectúa adentro ya adentro de nuestra cóclea, ¿verdad? Pero se inicia en el primer lugar por la cadena de huesecillos, cuando la membrana timpánica hace que la cadena de los huesecillos se muevan, y estos hacen que la ventana oval también entre en movimiento, haciendo que el líquido que se encuentra dentro de la cóclea se mueva. La onda sonora pasa de un medio aéreo a otro líquido, entonces viene del pabellón auricular, conducto auditivo, hace que el tímpano, la membrana timpánica, entre en movimiento, y ahí pasa adentro de la cóclea a un medio líquido. Entonces, el líquido hace que las células ciliadas de la cóclea produzcan el impulso nervioso que se envía al cerebro para que después sea interpretada como sonido. Por lo que es necesario un sistema adaptador constituido por la cadena ósea. Entonces, esos huesos son un sistema adaptador que está adaptando el medio aéreo al medio líquido. Permite evaluar las pérdidas que sufre la onda sonora al pasar de un medio a otro. Esa cadena de huesos tiene como función protectora. Protege, dado que los músculos del martillo y del estribo reducen la amplitud de la oscilación y protegen al oído interno cuando los sonidos son demasiado intensos y de baja frecuencia. Cuando los sonidos son muy intensos y de baja frecuencia, la cadena de huesos funciona como amortiguador para que no pueda ocurrir algún problema. La presión en el tímpano se transmite a la superficie del tímpano y la del estribo a la ventana oval, lo que origina las vibraciones del líquido del oído interno, que a su vez estimula a las células sensoriales que van a ser las que producen el impulso nervioso, enviando a la corteza cerebral. Y por último, la percepción. Entonces, uno es la recepción,
Después la transmisión y por último la percepción del sonido. Es el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y permite interpretar el sonido recibido. Esto se encuentra en la corteza cerebral. Después está la resonancia. La resonancia es el aumento de la intensidad del sonido. Se produce cuando una onda sonora llega a un objeto y lo hace vibrar. Si la vibración de la onda coincide con la frecuencia de la vibración, el sonido es más intenso. Entonces, aquí en este ejemplo, la caja de la guitarra es la que va a producir la resonancia. El sonido va a ser emitido por las cuerdas cuando la persona está ejecutando las cuerdas, entonces va a venir el sonido por las cuerdas, como dijimos que el sonido viaja por elementos, ¿verdad? Por las cuerdas, y cuando entran en contacto con la caja aumenta el sonido, o sea que la resonancia. Cuando una onda incide en un medio con una frecuencia igual, se produce un refuerzo de la vibración y a eso se conoce como resonancia. Ese refuerzo de la vibración. El efecto Doppler es cuando una fuente sonora se acerca al oyente y el tono percibido es más alto. Entonces, por ejemplo, en este caso la ambulancia, cuando la ambulancia se está acercando a una persona, el sonido percibido es más fuerte, podemos percibir que la frecuencia es mayor. Cuando la ambulancia se está alejando de la persona, pues aquí ya las ondas son mayores, la frecuencia es menor, entonces el tono percibido va a ser más bajo. ¿Están entendiendo? Y esto se utilizó para la ecografía Doppler, eco-Doppler, el efecto Doppler. ¿Están entendiendo? Sim, prof. ¿Estão entendendo, gente? Estamos sim. Bueno. Entonces, las ondas viajeras. Bueno, se produce una presión en el estribo a la ventana oval, transmitiéndola al oído medio. Entonces, como ustedes vieron en el video, cuando el estribo produce una presión en la ventana oval, esa ventana oval hace movimientos en el líquido que se encuentra en el oído y eso se transmite, ¿verdad? Transmite el oído medio al oído interno, esa vibración que hace que el sonido vaya a la cóclea, ¿verdad? Al caracol. Entonces, aquí podemos ver la ventana oval. Aquí estaría el estribo en movimiento. Entonces, el líquido, aquí que estamos viendo acá es la cóclea, el caracol estirado, esticado. ¿Están entendiendo? El caracol es a ver un poco. ¿Dónde tem um caracol aqui? Gente, tá travado só o meu ou de todo mundo? Hã? Oi? Acho que tá travada, pá. O meu Acho que tá travado, professor. Não, aqui tá normal. Aqui tá normal. Ah, então eu vou reiniciar aqui, desculpa. Bueno. Agora. Entonces, aquí está el caracol. El caracol, si es que se estira, si es que se estica, fica de esa forma. Así. Y cada parte de la cóclea, cada parte del caracol, las células se encargan de un tipo de sonido. Aquí, al inicio de la cóclea del caracol, las células son especializadas para las frecuencias altas.
Aquí más en el centro, las frecuencias ya van a ser frecuencias medias. Y al final de la cóclea, o final, las células se encargan de las frecuencias bajas. Entonces, como dijo la compañera, las personas que se encuentran en constante exposición a los sonidos, realmente ya no es sonido, ya es ruido, a constantes ruidos. Entonces, dependiendo de la frecuencia de esos ruidos, va a ser el local de la pérdida de audición. Si es que si ese ruido son de frecuencias altas, las células que van a perder la capacidad de producir potenciales de acción van a ser las células que se encuentran acá al inicio de la cóclea. Y así sucesivamente. ¿Me están entendiendo? Sim, prof. Entonces, el estudio que se utiliza para saber, para comprobación de la agudeza auditiva se llama audiometría, para determinar el umbral de la audición, es decir, la unidad más baja de sonido y sus distintas frecuencias de agudeza. Se utiliza un instrumento que es capaz de emitir tonos puros entre la frecuencia de 100 a 12.000 ciclos Hz, denominado audiómetro. Entonces, la persona entra dentro de una caja, ¿verdad?, que es impermeable al sonido, y se le coloca unos audífonos y se le comienza a emitir los sonidos. Y la persona... Professora, Oi? as caixas, elas não são impermeáveis ao som, não. Não? Não, elas têm que passar um pouco de som, porque se não passar nenhum som, as pessoas que estão fazendo audiometria, que têm audição normal, por exemplo, elas começam a ouvir batidas do coração, começam a ouvir os sons internos. Ah, Então, entendi. acaba provocando alteração no exame. En el examen. Ah, entiendo. Muchas gracias. Entonces, la persona, por ejemplo, aquí está oído derecho, oído izquierdo. Y el emisor va emitiendo sonidos de baja frecuencia hasta alta frecuencia. Y la persona tiene un control donde va apretando de acuerdo a su audición. Y aquí tenemos un resultado de una audiometría. Podemos ver, aquí empieza a 125 Hz, acá 8000 Hz. El grado de audición aquí normal. Aquí ya hay una leve pérdida, moderada pérdida, severa pérdida de audición. Entonces, este paciente, oído izquierdo es el azul, oído derecho el rojo. Este paciente tiene una leve pérdida todavía, aún escucha sonidos con baja frecuencia, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz. Todavía la persona está escuchando. Moderado, hay una pérdida moderada dentro de 1500 hasta 4000 Hz. Está moderada. Y severo, más de 4000 hasta 8000. O sea que la persona ya no escucha ningún tipo de sonido con altas frecuencias. ¿Están entendiendo? Professora, Oi? Só termo de curiosidade, essa onda aí que você está mostrando, aí normalmente acontece em idosos, que é a perda de audição por questão de idade. Não entendi. A de ruído todas as ondas elas têm uma característica. Sim. Então a gente consegue identificar o tipo de patologia de acordo com a configuração, com o desenho da onda. Ah, entendi. O sea que este sería una persona vieja. Isso. Entendí. Dependiendo entonces del tipo de onda sería la patología.
Isso. Que é como você explicou, né? Que a gente perde, começa primeiro no comecinho da cóclea, né? Os sons mais altos. Sim. Aí foi perdendo justamente, começa a perder justamente nas frequências mais altas, que começa aí, ó, pode olhar que de 8.000 tá mais baixo e vem degradando progressivamente. Ah, sim, cierto. Y cuando es una persona que trabaja en lugares donde tem muito barulho, ¿cómo sería? A perda ela se concentra na frequência Alta. de 4.000. Ela tem uma queda, chega bem em 4.000, ela tem uma queda. Então Por isso que aqui não aqui percebe é o alta movimento. e aqui é baixa. Eu não tô vendo, você mexeu. Isso. Aí ela sobe de uma vez. Aqui está muito alto e de repente baixa muito. Isso, baixa só em 4. Ah, entendi. Então aqui nesse que está aqui é gradual, né? Vai graduando, vai perdendo. E o outro não, né? Está normal, 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 normal e depois baixa, né? E sobe de novo. Sobe de novo. Ah, Sobe de novo. dependendo da frequência, então. Isso. Aí sobe. Perda auditiva, ela sempre vai ter isso aí. Ela desce em 4 e sobe de novo. Por isso que as pessoas não percebem. Ah, entendi. Então, sim, porque elas ouvem 8.000, ouvem 6.000, mas 4.000 não ouvem. Depois ouve 3.000, ouve 2.000, entendem por isso, verdade? Isso, aí conforme vai tendo a prolongação, vai tendo exposição prolongada ao ruído, essa queda ela vai ampliando, aí ela vai para as frequências de 3, 6 e vai aumentando. Aí só quando aumenta, que pega a faixa de fala, que aí é quando as pessoas percebem. Porque para mim ouvir, normalmente o que a gente escuta é na média de 500, 1 e 2. Aí, quando começa a atingir essa frequência, é que as pessoas começam a perceber isso, as pessoas que não fazem exame periodicamente. Ah, sim, claro, mas tem que fazer. Alguma pergunta, gente? Por aqui, não. Tudo certo, então? Sim.